En un auditorio hay menos de 700 personas. Si se cuenta de 6 en 6, de 8 en 8, de 10 en 10 o de 12 en 12, siempre sobran 5. Pero si se cuenta de 11 en 11, no sobra ninguna. ¿Cuántas personas hay? A ver, vamos a poner que la cantidad de personas que hay en el auditorio sea n. Ya, entonces tenemos que determinar el valor de n. Y aquí nos dicen que en el auditorio hay menos de 700 personas, o sea, n es menor a 700. También nos dicen que si se cuenta de 6 en 6, siempre sobran 5. ¿Qué significa eso? Que n tiene que ser un múltiplo de 6 aumentado en 5. A ver, vamos a explicar esta idea. Por ejemplo, supongamos que sean 29 personas. Entonces, si nosotros contamos de 6 en 6, 6, 6, 6 y 6, pues aquí ya tendríamos 24 personas, ¿no? Y para 29 nos faltaría 5, ¿ya? Entonces, aquí nosotros estamos indicando que el número es, que la cantidad es un múltiplo de 6 aumentado en 5, ¿no? Para obtener la cantidad de personas que hay en el auditorio, ¿ya? Entonces, de esta manera estamos expresando lo que nos dice el problema, de que si se cuenta de 6 en 6, sobra 5, pero también nos dice que se cuenta de 8 en 8, de 10 en 10 o de 12 en 12, y en todos los casos sobra 5. Entonces, eso lo podemos escribir así. De 8 en 8 sobra 5, entonces es múltiplo de 8, también es múltiplo de 10 aumentado en 5 y también es múltiplo de 12 aumentado en 5. Ya entonces, n tiene la particularidad de ser, de ser múltiplo de todos estos números aumentado en 5. De 6, de 8, de 10 y de 12 aumentado en 5. Entonces, esto lo podemos resumir de la siguiente manera. O sea, n tiene que ser un múltiplo común de 6, de 8, de 2, de 10 y de 12, ¿ya? Ahora hay muchos múltiplos, ¿no? Vamos a determinar el mínimo común múltiplo, ¿ya? De estos números, de 6, de 8, de 10 y de 12, pero n es un múltiplo de esos números, ¿ya? Entonces eso lo podríamos poner de la siguiente manera, ¿ya? Que sea el múltiplo común de este número, de lo que nos dé aquí, ¿no? Del mínimo común múltiplo de estos números. Entonces n sería un múltiplo de ese número y por otro lado aquí tenemos que está aumentado en 5, entonces más 5. Bien, entonces aquí n tiene esta característica. Adicionalmente nos dicen que si se cuenta de 11 en 11 no sobra ninguna persona. Ya, pues entonces si no sobra, eso significa que n es múltiplo de 11, ¿no? Si no sobra, pues es un múltiplo de 11. Bien, aquí tenemos los datos del problema. El objetivo es determinar, hallar n, ¿sí? Tenemos que determinar n. Y los datos que tenemos es que n es menor a 700, n es un múltiplo de 11 y también n es un múltiplo de este número, del mínimo con múltiplo de 6, 8, 10 y 12 aumentado en 5. A ver, vamos a hallar el mínimo común, ¿sí? Para reducir esta expresión de n. Vamos a hallar el mínimo común múltiplo de 6, de 8, de 10 y de 12. Sacamos la mitad de 6, es 3, de 8, 4, de 10, 5, de 12, 6. Sacamos otra vez mitad 3, aquí 2, otra vez mitad 1. Sacamos tercia 1, 1 y finalmente sacamos quinta 1.
Entonces tendríamos aquí 4 por 2, 8, 8 por 3, 24, y 24 se multiplica con 5. 24 por 5, 5 por 4, 20, va 2, 5 por 2, 10 y 2, 12. Entonces tenemos que 120, aquí nos sale 120. Entonces n es un múltiplo de 120, ya, es un múltiplo de 120 aumentado en 5. A ver, entonces vamos a escribir por aquí ese resultado. N tiene que ser un múltiplo de 120 aumentado en 5. Entonces tenemos varias posibilidades, ¿no? O sea, 120, pues múltiplos de 120 sería el 120 más 5, 125. También tendríamos a 120 por 2, 240, más 5, 245. 120 por 3 es 360, más 5, 365. 120 por 4, 480, más 5, 485. Por 5, 120 por 5 sería 600, más 5, 605. 120 por 6, 12 por 6 es 72, tendríamos 720 más 5, 725. Pero aquí paramos, ya, porque n tiene que ser menor a 700. ¿Sí? Entonces, aquí este número ya queda descartado. Entonces, n puede ser cualquiera de estos números, ¿ya? Porque esos números son múltiplos de 120 aumentado en 5. Pero adicionalmente tenemos que buscar un número que cumpla la otra condición, o sea que sea múltiplo de 11. Entonces, dentro de estos números tenemos que buscar algún múltiplo de 11. Bueno, como todos los números terminan en 5, ya entonces, de hecho que tenemos que multiplicar a 11 por algún número que termine en 5. A ver, sería por 5, 11 por 50 sería 550. Entonces sería 11 por 55, ¿no? A ver, si multiplicamos 11 por 55, 5 por... acá sería 1, 5, 5, 5, 5, 10, 6, 605, ¿no? Entonces, aquí está nuestro número buscado, ¿ya? Este número es múltiplo de 11 porque es 11 por 55. Bien, el 605, el número 605 cumple todas las condiciones. Primero que es un múltiplo de 11, cumple esa condición. Que es menor de 700, también cumple esa condición. Y también cumple la condición de que es un múltiplo de 120 aumentado en 5, ¿no? Entonces, nuestro número que estábamos buscando, n, que representa la cantidad de personas que hay en el auditorio, es 605.